mañana con 1 minuto. 8 con 1 minuto. Ya está en la línea el senador Javier Corral, de quien habíamos estado comenzando hace unos minutos acerca de las declaraciones que hizo ayer en una rueda de prensa. Y obviamente pues eso es lo que vamos a platicar en estos momentos con él. Senador, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Me da mucho gusto saludar a todo el público Radio Escucha. Un saludo esta mañana. Senador, hace unos minutos presentamos algunos de los audios de las declaraciones que hizo ayer en rueda de prensa, pero pues obviamente quisiéramos mejor escuchar de propia voz. Los señalamientos que hace ayer son serios, son fuertes, e incluso ponen ya el problema en dimensiones nacionales al poner el Pacto por México en medio de la discusión. Voy a comentarnos de nueva cuenta, así de una forma un poco más amplia, sobre los señalamientos que está haciendo Acción Nacional en contra de la intervención de la administración estatal en este proceso electoral. Sí, cómo no. El día de ayer, el presidente del partido en el estado, Mario Vázquez, la diputada Rocío Reza y un servidor, hemos denunciado la indebida como ilegal intervención del gobernador César Duarte en los procesos internos de los partidos y por supuesto en el proceso electoral que va a renovar los ayuntamientos y el Congreso local en Chihuahua este año. El gobernador ha venido encabezando directamente una serie de gestiones ante el PRI, ante el PAN y ante el PRD para desarticular alianzas entre nosotros y para generar única y exclusivamente la posibilidad de que estos partidos se alíen con el PRI en distintos municipios del estado. He señalado con toda claridad que este intervencionismo coloca en riesgo el Pacto por México, porque se constituye el gobernador de Chihuahua, por cierto, junto con otros 2 o 3 gobernadores en el país, en elementos de desestabilización política de un gran acuerdo que busca la civilidad, el avanzar reformas fundamentales para cumplir con una cultura de legalidad, para hacer avanzar en el país reformas fundamentales que armonicen la convivencia política, y resulta que los gobernadores hacen exactamente todo lo contrario en sus estados, se comportan como atrabiliarios en una truculencia política de insospechadas dimensiones. El hecho de buscar a los dirigentes del PAN para hacer alianzas, incluso para chantajear alianzas con el PRI en algunos municipios, y luego buscar a dirigentes del PRD para armar alianzas con el PRD en otros municipios e inhibir la posibilidad de que hiciéramos alianza entre PAN y PRD en Ciudad Juárez. Por eso digo, hay una truculencia política en todo este manejo. El gobernador tiene descuidado al Estado, se vuelve a descomponer el tema de inseguridad, crece el acoso a las comunidades serranas, el endeudamiento de Chihuahua es exponencial, los casos de corrupción en el gobierno de Duarte están sin una explicación, sin una investigación, en absoluta impunidad, como el caso de pensiones civiles del Estado, que una y otra vez he señalado. Hay una serie de problemas en distintos municipios y el gobernador encabezando la actuación de su propio partido, encabezando con los líderes de otros partidos gestiones para ganar las elecciones en todo el estado y alzarse con un control absoluto. Por eso hemos tenido que hacer esta denuncia. Debo decir que estamos muy preocupados. Yo he estado buscando al secretario de Gobernación, pues porque me parece que esto es precisamente lo que hace que la gente pues no crea en los mecanismos de concertación política como el del pacto, toda vez que ahí se muestra una civilidad pues que en los hechos y en los estados no existe. Senador, muy buenos días, le saluda Blanco Olivas. ¿Qué tal, Blanco? ¿Cómo le va? Muy bien, entonces, senador, con esta intromisión que usted comenta de Duarte, que bueno, ya lo llamó duartismo, ¿cree que el PAN pueda recuperar la capital? Bueno, yo creo que sí, entre otros casos, porque pues no le está resultando a Duarte. Debo decir que el día de ayer me comunicó personalmente Guadalupe Acosta Naranjo que el PRD había determinado en su comisión política por 11 votos a favor y 2 en contra
rechazar la posibilidad de alianzas con el PRI, toda vez que el acuerdo que había tomado la dirigencia del PRD en el Estado habría la posibilidad de coaligarse con el PRI, fruto y evidentemente consecuencia de todo el cabildeo que Duarte ha realizado a través de dirigentes locales, con dirigentes nacionales y también las que él directamente ha realizado con algunos miembros de distintas corrientes. Ya no le resultó. Tampoco el PAN cayó en el garlito, aunque bueno, pues, tuvimos el caso penoso de Miguel Jurado en Parral, pero pues acá por supuesto que no íbamos a caer en una trampa de alguien que quiere mostrar una faceta de concertación política que no es más que control político de un personaje que busca adueñarse y apropiarse también del sistema de partidos. En esta desbocada pretensión, yo digo en esta ostensible actitud de decir aquí yo soy el que manda y aquí yo soy el dueño de todo, pues ha cometido errores. Y el primer error, pues lo acaba de decir, no el primero, pero uno de ellos lo acaba de cometer en la capital de Chihuahua. Ha traído de belleza a su compadre Garfio para hacerlo candidato a presidente municipal de la capital del estado. Yo no tengo nada en contra de los valletanos, pero me parece un exceso que el gobernador, por el vínculo de su amistad, quiera imponerle a la capital a una persona pues que no tiene ni el arraigo, ni el conocimiento, ni la relación de lo que la capital del estado significa, pues no solamente para los que vivimos en la ciudad de Chihuahua, sino lo que la capital significa para el estado. Entonces aquí hay un exceso de parte de Duarte en esta designación, porque además el activismo de Duarte es tan burdo, y diría yo tan cínico, que él es el que hace los destapes para que se sepa, yo fui el que los nombré. Estas son las pretensiones de emperador de los gobernadores que se sienten dueños de los estados y parecen ser los 6 años, aunque después salgan huyendo de sus estados por lo que hicieron, por lo que abusaron y atropellaron. Ahí están los casos de Sabines en Chiapas, ahí está el caso de Granier en Tabasco. En Chihuahua tenemos muchas posibilidades, Blanca, pero muchas posibilidades de conquistar la presidencia municipal. Obviamente el PAN tiene que hacer una buena decisión, un buen proceso, no podemos equivocarnos. Tenemos condiciones como en Ciudad Juárez con María Antonieta Pérez Reyes. Senador, hablaba usted de varios señalamientos en contra del gobernador de intromisión. Pero bueno, ese es el señalamiento público, la rueda de prensa, estas entrevistas con medios. Pero de forma oficial, de forma legal, ¿qué tipo de denuncias se van a interponer? ¿Ante qué organismos? ¿Con qué pruebas? ¿Y cuándo las van a interponer? Bueno, el Comité Estatal está elaborando un expediente precisamente en materia de delitos electorales. El gobernador, y por supuesto que varias de las pruebas nos las han dado los propios medios digitales en Chihuahua, ha realizado reuniones con precandidatos del PRI, anuncios de candidaturas priistas y lanzamientos de estas en horarios de trabajo. Sí hay para los funcionarios públicos del Ejecutivo Federal y de los ejecutivos locales establecidos horarios para su participación en política. Hay antecedentes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué se constituye este activismo en un delito electoral? Porque está utilizando recursos públicos y el horario de su trabajo oficial para destinarlo al proselitismo de su partido y de sus candidatos. De hecho, están saliendo de su estructura de gobierno hacia distintas candidaturas. Vamos a interponer este primer recurso, que es de carácter electoral, jurídico electoral, y está en manos del Comité Directivo Estatal del PAN de Mario Vázquez. Yo estoy conformando un expediente que tiene que ver con una denuncia de carácter político ante el mecanismo rector del Pacto por México, ante la Secretaría de Gobernación y obviamente ante
del propio partido en donde yo voy a llevar este asunto, porque el panismo no entiende o no comprende cómo es posible que estemos sentados a la mesa del pacto, negociando reformas muy importantes, mientras los gobernadores realizan este tipo de intromisión, de conducta. En realidad están desafiando al Pacto por México. En realidad, Duarte junto con otros, con el otro, yo digo el otro Duarte de Veracruz, están todos los días tratando de menoscabar la confianza de los partidos en este mecanismo. Entonces, sí es muy importante que el gobierno tome una definición. Si la Secretaría de Gobernación está de acuerdo en ser parte de un activismo en el que el gobernador ya de manera descarada va y plantea las candidaturas de su propio partido a otros para armar coaliciones y alianzas. Digo, pensemos en que eso lo hubiera hecho o lo haga un gobernador del PAN o del PRD, ahorita sería un escándalo nacional. Pero como lo hace los gobernadores del PRI, allí no hay mayor repercusión. No, es gravísimo, porque el gobernador se asume como jefe de su partido. Pues no, pero digo, yo no sé, y lo comentaba hace un minuto, no sé si para bien o para mal, pero esa ha sido la dinámica de la política en nuestro país desde siempre, que los gobernadores, hasta los presidentes de la República, pues son los principales estrategas y los principales dirigentes de sus partidos. O sea, eso no es nuevo. Eso Los gobernadores y los presidentes de la República pueden participar en actos de sus partidos, en discusiones de candidaturas, en sesiones de sus consejos políticos. Por supuesto que claro que pueden hacerlo, y lo hacen y lo han hecho. Lo que no pueden ni deben hacer es utilizar su investidura de gobernador para forzar coaliciones, para inhibir coaliciones, para, desde la estructura del gobierno, promover una política de alianzas de su partido, porque esa no es la función del gobernador. En todo caso, su tarea como militante se da en ciertos horarios y en ciertos espacios, pero cuando el gobierno y el partido se funden en una misma dinámica, en un mismo tiempo y por supuesto en una misma persona, pues es delicadísimo y es regresivo. Por supuesto que el presidente de la República, por ejemplo, cuando lo era Felipe Calderón, asistía al Consejo Nacional del PAN, y ahí decía lo que tenía que decir, pero no andaba operando desde Los Pinos para generar alianzas o no con tal o cual partido, porque además en el PAN somos muy celosos del ámbito de competencia, de lo que nos toca. Él tiene aquí a operadores al frente del PRI. Bueno, ¿qué necesidad tiene Duarte de personalmente, incluso utilizando recursos y el avión del gobierno del Estado, andar viajando, yendo y viniendo de Chihuahua a la Ciudad de México para hablar con los dirigentes de los partidos y proponerles una alianza con el PRI, y en otros pedirles que no se vayan a aliar con el PAN, como fue el caso de Ciudad Juárez? Me parece que eso es lo indebido, eso es lo absolutamente ilegal, porque está usando recursos públicos y además Chihuahua está en un colapso de nueva fuente en materia de seguridad. La Sierra está pidiendo a gritos la atención de las autoridades, acosadas por las mafias del narcotráfico.
Me puede mucho que hayan llegado a una conclusión como esa. Me parece un despropósito, me parece un absurdo. Con todo respeto lo expreso. Más allá de las diferencias que tenga, nuestra amistad siempre seguirá. Pero yo no puedo dejar de decir que a mí me parece que no están conscientes del desdibujamiento que significaría aliarse con un PRI como el de Duarte, porque en realidad no hay una alianza entre el PRD y el PRI. El PRI no existe como tal en Chihuahua, o sea, no estamos hablando de un partido con otro, estamos hablando del duartismo. El duartismo que es este acaparamiento de posiciones, este control de la vida política del Estado, de ocupar las universidades, de ocupar el Tribunal de Justicia, de generar una intervención en el sistema de partidos. O sea, estamos hablando de una corriente no democrática, ¿no? Entonces a mí me puede mucho, yo no sé bajo qué argumentos, Luis, llegaron a la conclusión de una alianza con el PRI. Lo digo sinceramente, en el caso de Hortensia, pues la buscaré para platicar con ella, pero pues sí es como si una paloma me ladrara, es como si un perro me maullara. Las alianzas que hemos convenido históricamente entre fuerzas democráticas ha sido precisamente frente al PRI, porque en el PRI sigue estando, no hay que olvidarnos de ello, intrínsecamente una práctica antidemocrática. La opacidad en Chihuahua está entre los primeros lugares a nivel nacional. El endeudamiento excesivo, la falta de rendición de cuentas. Hay una serie de hechos que nos producirían la conclusión contraria, de que tendríamos que aliarnos precisamente para mermar y debilitar a un gobierno oscuro como el de Duarte, y no aliándose con él. Pues yo creo que se han vuelto, que las virtudes se han vuelto locas, y yo creo que hay que reflexionar sobre eso. A mí me asombró muchísimo, me sobrecogió cuando me enteré de ese acuerdo. Y luego, bueno, de hecho será algo histórico, porque son todos los partidos pequeños, todos con el PRI, parcial o totalmente. Y luego aparte, también en el propio PAN, pues Miguel Jurado, ahí va. Manuel Narváez, ahí va. Emilio Flores, ahí va. Digo, no es todo el PAN, son gentes muy identificadas, muy en lo particular, pero son políticos que en algún momento han tenido responsabilidades concretas, y algunas muy importantes, como Emilio Flores, que fue diputado federal, Miguel, que fue alcalde, que fue diputado, Manuel Narváez, también uno de los operadores políticos importantes del PAN, y que ahora anda con esa ridiculez de sentarse junto con Rubén Aguilar. En realidad lo que yo veo es que hay quienes han colocado por encima de sus convicciones o de su formación política histórica sus aspiraciones personales. Aspirar personalmente en política, por supuesto que es legítimo, el deseo de ser diputado, de ser presidente municipal, de ser regidor, es correcto. El problema es cuando uno descuida o desconoce su propia trayectoria para hacerlo, y a costa de esa trayectoria se coloca la aspiración personal, y se pueden hacer a un lado las convicciones ideológicas para lograr el objetivo. Yo creo que eso es lo que está presente en el caso, por ejemplo, de Miguel Jurado. Yo no sabía que Emilio Flores o Narváez vayan a ir al PRI. No tengo ese dato. Lo que sí digo es que el proceso que hace Duarte no es un proceso para demostrar civilidad política, sino él quiere demostrar que él controla el Estado y que puede incluso controlar a parte del PAN, o a una parte minúscula del PAN y a una parte del PRD, y con la pretendida intentona, ¿no?, de aparecer como el gran aliancista con todos.
aun cuando él, en su truculencia, evite que entre algunos se alíen contra él. Ese es el tema, y ese es el absurdo y la trampa, que pues esa es la trampa en la que han caído, ¿verdad? Varios compañeros, pues yo lo lamento, pero así están las cosas. Ahora, senador, cambiando un poquito de tema, la última vez que lo tuvimos por acá con nosotros en Mega Radio, nos comentaba de su lucha a través de los años, porque sabemos que ha luchado mucho por esta reforma de telecomunicaciones, y aparte que sabemos que usted estuvo a favor del Pacto por México, pero ahorita está criticando de que se está volviendo una comisión dictaminadora y que en esta reforma de telecomunicaciones que acaba de salir puede que hay surta efecto, sobre todo las presiones de las televisoras. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la reforma de telecomunicaciones está avanzando y avanzó bien en la Cámara de Diputados. Se aprobó por una amplia mayoría. Se hicieron algunos ajustes, uno de ellos muy importante. Se incorporó el criterio de audiencia para medir a la gente preponderante de la televisión y determinarle reglas asimétricas. Hubo cambios que ajustaron la iniciativa, sigue el Senado, y yo estoy muy contento por una reforma como esta, que recoge muchas de las aspiraciones de una larga lucha que hemos dado mucha gente por concretar en México el derecho a la información. Y creo que va a lograr tres grandes objetivos. El primero, pues recuperar la rectoría del Estado en materia de espectro radioeléctrico del país. Luego, va a abrir la competencia en los servicios de telefonía, y también va a fomentar una competencia para el futuro en la televisión, a partir de 2 nuevas cadenas de televisión, una tercera también pública, abrir la inversión extranjera en telecomunicaciones, la gratuidad del Moscarry y Mosoffer para la retransmisión de señales abiertas en sistemas restringidos. Todos estos elementos son muy positivos. Por primera vez un órgano constitucional autónomo otorgará y revocará concesiones, ya no el presidente de la República. Todos estos son aspectos muy positivos, y lo que yo he señalado es que es fruto de la iniciativa del Pacto por México. El Pacto por México es un mecanismo de construcción de iniciativas, pero no de reforma. El pacto no puede dictaminar, porque si el pacto dictamina, pues se sustituyó al Congreso. A mí me parece magnífico que haya un mecanismo como el del pacto, que negocie primero reformas con reformas, y en segundo lugar, que procese un consenso político muy importante en torno de temas muy peliagudos como es y que de entrada pues salgan las iniciativas con el aval de los 3 presidentes de los partidos y del presidente de la República. Eso es lo que a mí me parece muy encomiable y muy importante. Ese logro debemos reconocérselo al pacto y a quienes lo suscriben. Lo que no creo que deba seguir es que una vez que se presentan las iniciativas, ese mecanismo sea el que esté negociando los cambios o haciendo los ajustes, o el que sea el que diga hasta aquí llegó la iniciativa, porque un mecanismo así se constituiría pues en una amenaza al Congreso, en una sustitución de las cámaras. El pacto es piso, pero no es techo, y el techo lo deben de poner los legisladores, con discusiones, con análisis, con propuestas, obviamente para robustecer las iniciativas. Tampoco es válido que a iniciativas tan importantes pues las queramos reducir o les queramos eliminar cosas, achicarla para beneficiar a algunos agentes económicos. Esto es lo que yo he dicho del mecanismo del pacto. Yo respaldo el pacto como un mecanismo negociador de iniciativas, pero no como un mecanismo dictaminador, o sea, el que también las resuelve y las aprueba. Ahora, senador, de repente vimos que las 2 grandes televisoras del país aceptaron con muy buenos ojos la llegada de nuevos jugadores para televisión abierta. Lo aceptaron como que con demasiada tranquilidad, y eso a mí me resulta bastante sospechoso,
que con una sonrisa lo hayan dicho claro, que le damos la bienvenida a nuevos competidores, cuando sabemos que abiertamente siempre se han opuesto a ello. No hay letras chiquitas, no hay acuerdos bajo la mesa, porque se me hace demasiada pasiva la actitud de estas dos televisoras como para que no les hayan ofrecido algo que todavía no tengamos muy claro. Todavía es más inquietante, o por lo menos es más paradójico, la reacción de Slim. Slim sacó un boletín diciendo, expresando su beneplácito por la reforma, cuando en realidad la reforma se le ha ido a la yugular al ingeniero Slim, porque las principales medidas desconcentradoras o de partición de monopolio van directamente a Teléfonos de México en materia de telefonía fija y a Telcel en materia de telefonía móvil. Los tres han reaccionado así, en primerísimo lugar porque los tres participan en la bolsa y porque por más que celebraron las iniciativas han tenido impacto en las bolsas en las que participan. Salir con una reacción virulenta frente a un hecho casi consumado, vamos a decirlo así, viendo a los tres partidos juntos, al presidente de la República en medio, oponerse a eso, pues es mandarle a muchos de sus inversionistas una mala señal y a los mercados en donde ellos están manteniéndose. Este es un primer elemento. El segundo es que también los tres han reconocido que les quitan algo, pero les dan otra cosa. Entonces bien lo van a partir, pero luego le van a dar un título único de concesión para que pueda dar televisión a través de su red, que ya tiene reconvertida. A las televisoras les van a poner otras televisoras a competir, pero les han abierto a la telefonía, que es el mercado más rentable y sobre el que ellos van. No dudemos de que la televisión para Azcárraga y Salinas Pliego deje de ser realmente el objetivo fundamental de sus negocios. Lo mantendrán como un cañón, como el cañón que han utilizado para empujar los otros negocios, pero en realidad ellos van sobre la telefonía. Entonces la reforma sí les ha quitado una parte a algunos y a otros, pero les ha compensado en otras áreas. Entonces el diseño de la reforma no está tan mal. Obviamente, hay que decirlo también como tercer elemento, no se toca igual a la televisión como se tocó a telecomunicaciones. Ahora mismo estaba diciendo, cuando Blanca me preguntó sobre la iniciativa, que se incorporó el criterio de audiencia en la Cámara de Diputados. Yo insistí mucho en esta adición. Le pedí a los diputados que no dejaran de incorporar ese criterio, porque la iniciativa solo contemplaba limitarles la concentración de mercado por la vía de frecuencias, tanto nacional como regional. La tenencia de frecuencias de Televisa es, vamos a decirlo, es horizontal a través de todo el país. No es vertical en zonas, no es en muchas frecuencias, solo en el DF tienen 4 frecuencias abiertas. Entonces no daba este criterio para propósitos desconcentradores, el que sí da es el de audiencia. Entonces ahí se ha incorporado un criterio importante para generar otros límites y otras medidas adicionales asimétricas. Bueno, el tema es que a la televisión la competencia le viene para el futuro. En los 5 o 8 años que siguen vamos a estar viendo la competencia en televisión. En telecomunicaciones la vamos a ver desde ya, porque ahí ya hay agentes, ya hay otros incumbentes, vamos a decirlo, así se dice, pues, en telefonía, en internet, y esa guerra, esa disputa es actual. No estamos diciendo, bueno, vamos a licitar y vamos a empezar a que se desplieguen las redes, están desplegadas. Lo único que se necesitaba, pues, es que conocer varios de los costos reales que le significan al propio Slim su red y precios asequibles en materia de tarifas de interconexión, etcétera, etcétera. Entonces, por eso las reacciones, diría yo, no tan comedidas, sino tan cuidadosas.
Ahora, senador, y ya por último, preguntarle, dentro de esta reforma se contempla ya como una obligación del Estado, ya rango constitucional, el acceso a la banda ancha e Internet para los mexicanos. Esto es más de un vil sueño guajiro. O sea, hasta ahorita el Estado mexicano no es posible que garantice que la totalidad de los mexicanos coman por lo menos 3 veces al día. Y no les puede garantizar siquiera que tengan un pan con un vaso de leche en su mesa. Y ahora ya quieren que tengan acceso a Internet. Pues como es que se me hace no del todo viable y hasta mero ostentoso por parte del Estado mexicano pretender plasmar esto en la Constitución. Bueno, no se plasmó exactamente así. Efectivamente, había una pretensión de que la Constitución garantizara el libre y gratuito acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, Internet, por supuesto, incluida la banda ancha. No quedó así esto porque efectivamente sería un derecho muy difícil de garantizar y de cumplir en términos de toda la población. Es imbatible el argumento que acabas de dar, pues si no garantizamos los servicios básicos, ¿cómo vamos a garantizar la gratuidad de Internet? Lo que en la Constitución se establece son los principios bajo los cuales las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación deben desplegarse en el país. Por ejemplo, pone el principio de transparencia en términos de licitaciones, pone el principio de equidad en términos de las distintas zonas del país, pero también de cobertura universal y de neutralidad tecnológica. Hoy las inversiones de Internet, las autorizaciones que el Estado hace de Internet, las hace sobre zonas altamente rentables. Y de hecho, todos los inversionistas pues, se van a esos mercados para descremarlos, potencialmente donde están las mayores concentraciones de población. No le impone obligaciones de cobertura social o de cobertura universal. Hoy la Constitución dice que el Estado garantizará el acceso a las tecnologías de la información bajo estos principios de cobertura universal. Usted quiere invertir en Chihuahua, muy bien, nada más que también le vamos a poner condiciones para que tenga que invertir pues un poquito más allá de Chihuahua. ¿Qué le parece si en algunos municipios de la sierra de Chihuahua o en algunos municipios marginados? A esos son los principios que van a dar para que la legislación secundaria incorpore estas condiciones. Y yo sí creo que el paso es importante. Muchos países han tenido que llevar a la Constitución estos principios para que la legislación tenga un asidero. De lo contrario, hay una enorme cantidad de amparos y de litigios aludiendo pues a la ausencia de base constitucional para ciertas condiciones que el Estado debe o quiere imponer en los títulos de concesión. Con esto nos quitamos el problema. A veces uno piensa que estas palabras o estas frases son insignificantes. No, son muy importantes, sobre todo para el litigio judicial. Por ejemplo, voy a platicarles lo que a mí me parece, a lo mejor a mucha gente le va a sorprender, pero la reforma más importante, lo que yo creo que es la reforma más importante de todo este conjunto, es una definición que las telecomunicaciones y la radio y la televisión son servicios públicos. Durante muchos años hemos batallado para que la Constitución y la ley reconozcan a la radiodifusión como un servicio público, y no solo como una actividad de interés público como hoy la concibe la legislación secundaria, la Ley Federal de Radio y Televisión. No es lo mismo, Luis, garantizar un servicio público que una actividad de interés público. Y voy a poner un ejemplo. La actividad de interés público, pues el Estado la puede fomentar, la puede promover, etcétera, etcétera. Pero no la tiene que garantizar a toda la población. Un servicio público, el Estado debe garantizarlo a toda la población. El servicio de la radio y la televisión debe estar en todo el país. El servicio de telecomunicaciones debe estar en todo el país. Y cuando hay un mandato de esa naturaleza, la legislación toma una ruta, a diferencia de la que tomó cuando solo deja en manos de los particulares
la inversión. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque dice la Constitución que en materia de acceso a las nuevas tecnologías, el Estado desarrollará las inversiones públicas y privadas para su efectiva garantía. Y entonces, ¿qué hace la reforma? Inmediatamente mandata al Ejecutivo a formar una red nacional de ancho de banda con todos los elementos físicos materiales con los que cuenta el Estado, la fibra óptica, todos los derechos de vía, toda la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad, obviamente espectro, el cable que tenga, espectro a través de dos bandas, ¿no? Las 700 MHz que se va a limpiar una vez que concluye la transición digital, se recuperan esos canales analógicos que tenía la televisión, ahí se va a desplegar una red nacional de ancho de banda, también la 2.5, que es una banda muy buena para eso, y entonces, con todos estos elementos, también el Estado va a poder desarrollar una red nacional, y lo va a hacer, pues, en consonancia con un nuevo derecho, que es el que tiene que garantizar, ¿a dónde? Pues a todas las poblaciones del país, y a partir de ahí va a vender capacidad de acceso a las tecnologías, y van a poder comprar capacidad del Estado, todos los proveedores que quieran. El Estado la va a manejar con principios de neutralidad, de no discriminación, todo el que quiera le puede comprar al mayoreo, por supuesto, y luego, ¿y qué se puede producir a partir de ahí? Pues un sinnúmero de empresas, de proveedores de servicios, de contenidos en Internet. Entonces, fíjese cómo una palabrita, o dos, o varias juntas, pueden detonar muchas cosas, y no va a venir el señor Slim a interponer 20,000 amparos, o el señor Azcárraga o Salinas Pliego, que tienen muy buenos abogados y muy buenas relaciones en el Poder Judicial, y van a decir, no, el Estado no puede desplegar esto porque esto no es un servicio público. No, pues ahora ya lo es. Bueno, todavía no lo es, pero para allá va. Senador, nos alcanza el tiempo, tenemos que agradecerle el haber conversado con nosotros, temas muy interesantes que nos dan para un programa entero, pero tenemos algunos otros compromisos de entrevistas y información que proporcionar, pero de veras que